Bueno, muy buenas tardes. Espero que estén bien. Soy Fernando Carbonetti, soy médico psiquiatra y hoy vamos a hablar de toma de decisión y enfermedad de Alzheimer. Vamos a ver que la toma de decisión va a estar alterada en los pacientes que tienen diagnóstico de deterioro cognitivo y principalmente en enfermedad de Alzheimer. Primero hablemos un poco de lo que es la toma de decisión, ¿sí? Para entender de qué estamos hablando. Cuando hablamos de toma de decisión estamos hablando de un proceso, ¿sí? Es un proceso mediante el cual vamos a elegir entre diferentes opciones o formas posibles para resolver una determinada situación de la vida, ya sea en un contexto laboral, en el contexto económico, familiar, personal, social, empresarial, ¿sí? Desde lo más simple, ¿sí? Hasta lo más complejo. En realidad nosotros estamos tomando decisiones en todo momento, inclusive cuando decidimos no elegir, estamos eligiendo justamente no hacerlo. Es una toma de decisión, es algo que estamos constantemente poniendo en práctica nuestra toma de decisión en todo lo que hagamos en nuestras actividades del día a día. Y como dice acá, es una capacidad puramente humana, ¿sí? Justamente es el poder de la razón unido con la voluntad. Cuando hablamos de la razón, ¿sí? Esta capacidad de razonar es propia del ser humano y va de la mano de la voluntad. A la voluntad podemos pensarla como como una función cognitiva también, donde va a tener una propositividad esa voluntad para llegar a un determinado resultado. Como les decía, vivimos tomando decisiones constantemente, ¿sí? La vida es una toma de decisión constante entre cuestiones simples y cuestiones complejas. Y todo esto a su vez va a estar influenciado por nuestro estado emocional. No es lo mismo tomar una decisión en una situación de estrés, en una situación donde estamos muy tensionados, muy nerviosos, ¿sí? A tomar una decisión donde estamos tranquilos, donde tenemos opciones, las cuales todas son posiblemente buenas, o cuando tenemos opciones que todas van a tener alguna consecuencia potencialmente negativa, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que pensar que toda decisión, toda toma de decisión frente a situaciones de estrés va a ser una mala decisión. Entonces tenemos que encontrar estrategias cognitivas, ¿sí? Para estar lo más tranquilos posibles, con el menor nivel de ansiedad posible para esa situación, para tomar una toma de decisión que sea más asertiva, ¿sí? En lo que estamos por elegir en ese momento. Cuando hablamos de toma de decisión, tenemos que, primero que, definir el problema, ¿sí? Definir cuál es la situación que me genera ese conflicto, analizar ese problema, analizar ese conflicto, si tiene un inicio, si tiene un desencadenante, si tiene alguna situación que lo ponga de mayor intensidad, ¿sí? Si hay algo que a ese conflicto, a ese problema puede relajarlo, ¿sí? Evaluar las alternativas, ¿sí? Porque generalmente cuando tomamos una decisión, como hablábamos inicialmente, que ponemos en proceso el proceso de toma de decisión, es porque tenemos que elegir entre la opción A, la opción B, a veces también está la opción C, y todas esas opciones, ¿sí? A veces no, ninguna encuadra al 100%, pero tenemos que poder elegir una. Entonces, elegir y evaluar las alternativas de la posible respuesta frente a esta toma de decisión y aplicar la decisión. Eh, si pensamos cognitivamente todo esto, realmente nuestro cerebro, nuestras áreas cerebrales, tienen que trabajar un montón para llegar a la toma de decisión más asertiva, ¿sí?
definiendo el problema, analizando cuál es este problema, analizando las alternativas, elegir qué alternativa y aplicar la decisión. Algo que tal vez hacemos de forma automática a veces, implica un proceso mental y conexiones entre distintas áreas del cerebro que necesitan una coordinación y un plan para poder ejecutarse y aplicar lo más certero en ese momento. Justamente este neurocientífico habla que el sistema nervioso es un sistema que está destinado a la toma de decisión para la supervivencia. Pensemos, ¿sí?, que nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de razonar y de poder elegir, para elegir la mejor alternativa para resolver determinada situación. Pensemos hoy en día que generalmente tenemos que elegir y definir y ser más certero en nuestra toma de decisión en situaciones de la vida cotidiana y mucho más complejas. Pero pensemos que desde el inicio de la humanidad, el ser humano en qué tenía que decidir, a qué animal iba a matar porque tenía más carne para alimentarse o a qué animal iba a matar para apropiarse de sus pieles y poder abrigarse porque tenía frío. Entonces, la toma de decisión implica la evolución del ser humano desde el Homo sapiens, ¿sí? En ese momento, para poder sobrevivir frente al frío, para poder alimentarse, y hoy en día la toma de decisión va a estar más pensada si voy al supermercado A o al supermercado B, evaluando precios, ¿sí? Pero todo tiene que ver con la supervivencia del ser humano, ¿sí? Y para esto vamos a necesitar, ¿sí?, los instintos, que ahora se los voy a traer, pero antes, ¿de qué les voy a nombrar? De lo que traía Darwin, que sobrevive el más apto, ¿sí? Justamente el ser humano tiene la particularidad de haber sido apto y haber ido evolucionando en su toma de decisión junto a la evolución de su cerebro para poder elegir, con eso sobrevivir y hoy en día adaptarnos a la modernidad que nos toca transitar. Entonces, todo esto viene desde lo más primitivo, ¿sí? Acá tenemos los instintos, ¿sí? Tenemos el instinto de comer, el instinto de correr o huida, ¿sí?, frente a una situación de peligro, escapamos, ¿sí?, sin pensar demasiado, combatir, ¿sí?, si nos están atacando, si nos quieren hacer un daño, aparece el instinto de combatir, el instinto de copular, de reproducirse y este que es el control térmico de la temperatura. El ser humano tiene la particularidad que a estos instintos le da la razón, ¿sí? Uno come no solamente porque tiene hambre y para sobrevivir, sino a veces se le da un contexto más amoroso, más hasta romántico. Pensemos que ahora se viene el Día de los Enamorados y a veces se organiza una comida del Día de los Enamorados, entonces a un instinto se le está dando afecto, emocionalidad, ¿sí?, y cierta voluntad a realizar toda esa acción. El tema de correr, ¿sí? El tema de correr, que antes el ser humano lo utilizaba para escapar porque venía una fiera a atacarlo, hoy en día se arman los grupos de running, ¿sí?, donde se corre y no solo con el fin de escaparse de una situación de peligro, sino también para entrenar, ¿sí? El combatir, ¿sí? No combatir solo por nuestra vida, sino también se hace un deporte. El boxeo, pensemos, más allá que es un deporte de contacto, que tiene cierto nivel de violencia, todo lo que es de combatir, el ser humano le da un contexto deportivo, ¿sí? El copular, la reproducción, donde no solo es dejar descendencia, sino hay una conexión de amor, y el control térmico de la temperatura, donde tenemos nuestro termostato interno, donde en los días de calor prendemos un ventilador, si tenemos acceso al aire acondicionado, el aire acondicionado, nos sacamos ropa, o en invierno al revés, ¿sí?, nos ponemos ropa. Ahora bien, cuando tenemos alguna cuestión cognitiva, ¿sí?, como por ejemplo estamos frente a una enfermedad de Alzheimer,
todas estas cuestiones empiezan a desregularse, ¿sí? La razón empieza a desregularse y queda solamente el instinto, donde aparecen conductas más desapropiadas, ¿sí? A veces podemos pensar en situaciones donde hay alguna demencia, donde hay conductas desadaptadas con respecto a la sexualidad, con respecto a querer pelear sin necesidad de tener que combatir por la subsistencia, el tema de donde se pierde el hábito de la alimentación, ¿sí? Entonces, nuestro cerebro, ¿sí? Nuestro cerebro, nuestra toma de decisión, cuando tenemos nuestro cerebro con todas las conexiones neuronales sanas, nos va a permitir adaptar todos estos instintos a, a vivir en sociedad. Cuando nuestro cerebro empieza a tener algunas dificultades, todo este instinto va a ser desadaptado. Justamente como dice acá esto de la alteración, de las funciones, eh, cuando esto está conservado, ¿sí? Todo esto nos va a permitir que conectemos de forma saludable con la sociedad, con el entorno, con nuestra familia, con nosotros mismos. Cuando nuestra corteza cerebral, cuando nuestro cerebro, cuando nuestras funciones cognitivas empiezan a fallar, vamos a tener una desregulación con todos los instintos. Justamente hoy en día, gracias a las neurociencias, gracias al descubrimiento a través de neuroimágenes, sabemos que la zona prefrontal del cerebro, que es esta, ¿sí? La parte más anterior de nuestro cerebro, es muy importante a la hora de tomar decisiones, ¿sí? Y sabemos que con las enfermedades degenerativas, ¿sí? Con las demencias, vamos a tener una disfunción en nuestra corteza prefrontal. Entonces, toda nuestra toma de decisión va a estar alterada, ¿sí? Vamos a ser más animales instintivos y no tan animales racionales, justamente porque hay un deterioro en nuestra corteza prefrontal. Sabemos además que hay determinadas áreas del cerebro, ¿sí? Como ser el hipocampo, que en la enfermedad de Alzheimer empieza a reducirse, ¿sí? ¿Para qué sirve el hipocampo? Es un área que nos permite incorporar nuevos recuerdos, ¿sí? Es un área que nos permite incorporar nueva información, ¿sí? Para después utilizarla en la toma de decisión inmediata o en el corto plazo. Un recuerdo del corto plazo en donde participa esta zona, el hipocampo, por ejemplo, es qué comimos anoche, con quién nos juntamos anoche, qué hicimos ayer a la tarde. En todo este recuerdo va a estar implicado el hipocampo, ¿sí? El hipocampo en la enfermedad de Alzheimer comienza a reducir su volumen, entonces al comenzar a reducir su volumen tenemos menor capacidad de incorporar nueva información. Entonces, si incorporamos nueva información, nuestra toma de decisión va a estar alterada, ¿sí? Va a estar alterada. Nuestro prefrontal, ¿sí? Que les mencionaba que participa en la toma de decisión, va a tener dificultades a la hora de ejecutar. Justamente nosotros hoy en día tenemos recursos para evaluar, que pueden ser varios test, ¿sí? Uno de los principales es la evaluación neurocognitiva, la cual nos permite evaluar si hay un área de la memoria afectada, porque también esto generalmente lo vamos hablando en estas charlas y demás, que no tenemos un único tipo de memoria. Tenemos varios tipos de memoria. Tenemos aquella memoria que nos permite recordar qué hacíamos cuando teníamos 10 años, aquella memoria que nos permite recordar, como les decía anteriormente, qué comimos anoche, aquella memoria que nos recuerda situaciones emocionales placenteras o displacenteras. Tenemos aquella emoción que nos permite recordar conductas adictivas y aquella memoria, ¿sí? O área del cerebro que nos permite recordar actos motores, como ser manejar, caminar. Cada una de estas áreas, ¿sí? Está implicada en un acto distinto y un recuerdo distinto.
en la enfermedad de Alzheimer, donde el volumen del cerebro comienza a reducirse y el volumen del hipocampo, que es el que nos permite recordar los nuevos recuerdos, comienza a atrofiarse, también comienza a reducirse, vamos a tener problemas en la memoria en el corto plazo, vamos a tener problemas en recordar un número telefónico que nos enseñan de forma nueva, ¿sí? Vamos a tener problemas para recordar información. Si no, por ejemplo, se va a acordar de la dirección tal vez de la infancia, nuestro paciente, y no se va a acordar de la dirección si hicieron un cambio de dirección en el último tiempo. Todo esto es importante a la hora de evaluar porque no es lo mismo que el paciente no se acuerde qué comió anoche o que se olvide qué hacía cuando tenía 10 años. Y todo esto a su vez influenciado por la emoción, porque recordamos aquello que nos emociona, ¿sí? Entonces, la evaluación neurocognitiva viene a dar justamente una información más específica de qué área del cerebro, ¿sí? está fallando, qué área de la memoria está fallando, y con eso pensar en qué es más propenso que se cometa error en la toma de decisión, ¿sí? Así que bueno, esto es un poco lo que yo les quería traer ahora en este ratito, que pensemos que la toma de decisión está asociada a los instintos, ¿sí? A los instintos de supervivencia, pero nuestro raciocinio, nuestro lóbulo prefrontal viene a darnos justamente la parte humana de este instinto. Y en la enfermedad de Alzheimer lo vamos a ver alterado. Entonces es importante empezar de identificar estos errores y poder tener posteriormente estrategias para poder ayudar o suplir esa falla cognitiva. Con la parte teórica, entre comillas, era lo que les quería transmitir y dejemos estos 10 minutos que nos queda para charlar. Si ustedes tienen alguna pregunta, si quieren, si les queda alguna duda de esto que hablamos ahora, algo que me quieran comentar, estoy para ayudarlos si es que puedo.